Estamos en el tema 31 de nuestro estudio de soteriología bíblica. El tema del día de hoy es la preservación divina del creyente. Como le dije hace unas semanas, estamos llegando en la recta final ya de esta serie de estudios de soteriología. Juan 10 del 27 al 29 dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a orar, cierre sus ojos y seguimos orando como hace un momento estábamos orando. Seguimos clamando a Dios por la sana doctrina, agradeciéndole primero, Señor, que nos permite tenerla, pero no queremos solamente que haya sana doctrina en nuestra cabeza, Señor. No queremos ser como aquellos discípulos que armaron su rompecabezas teológico en su cabeza acerca de quién había pecado. Habían conocido tu compasión, tu misericordia, tu gracia, pero prefirieron solamente darle paso a la doctrina sin que ésta bajara al corazón. No queremos ser así, Señor. Es el más claro ejemplo de que la sana doctrina está llamada a bajar a nuestro corazón para ponerla por obra. No solamente queremos ser personas con conocimiento, sino que ese conocimiento lo podamos aplicar cada día de nuestras vidas, reflejándote fielmente, Señor. Para eso nos creaste, para eso nos llamaste, para eso es que todas las cosas nos ocurren para bien, porque nos llamaste con el propósito de ser como Cristo. Que nunca lo olvidemos, Señor, es mi oración el día de hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Estamos estudiando soteriología. La soteriología es el estudio bíblico y sistemático acerca de nuestra salvación. Acuérdese del griego soteros, que significa salvación. ¿Qué incluye la soteriología? Incluye desde el decreto divino. Ese fue el segundo tema. El primer tema nada más fue introducción. El segundo tema hablamos del decreto divino y hablamos acerca del infralapsarianismo, supralapsarianismo. Desde antes de que Dios creara todo, Dios ya tenía un decreto de salvación. Desde ahí empezamos estudiando la soteriología y pasa por etapas hasta terminar con la glorificación, con el tiempo final del cristiano, su glorificación final. Entre estas dos etapas encontramos la elección, justificación, santificación y muchas más. Acuérdese, y ahorita vamos a ver la relevancia de esta situación, que esta es llamada la cadena de oro de la salvación. Un eslabón va ligado con otro siempre. Una de esas etapas es la que se conoce como la preservación divina de los creyentes. Nosotros ya lo estudiamos cuando estudiamos el Tulip y lo conocimos como perseverancia de los santos. Vamos a terminar de ahondar aún más en este tema conocido como la perseverancia de los santos. Esta es una de las verdades más consoladoras que podemos encontrar en la Escritura, y los reformadores del siglo XVI tuvieron mucho cuidado de darle su debida importancia. ¿Qué es la preservación de los santos? Escriba. Vamos a escribir. El verdadero creyente en Cristo, ¿qué es la preservación final de los santos? Que el verdadero creyente en Cristo está seguro en Dios de su salvación hasta el final. El verdadero creyente en Cristo está seguro en Dios de su salvación hasta el final. En este tema no nos vamos a tardar mucho. Ya, como le dije, ya lo vimos hace unos meses cuando hablamos del Tulip en la P, Perseverance of the Saints, o perseverancia de los santos. Ya vimos algunas inconvenientes, etcétera, etcétera. Entonces ya no vamos a meternos mucho más de lo necesario. ¿Qué es la perseverancia de los santos o la preservación de los santos? Que el verdadero creyente en Cristo está seguro en Dios de su salvación hasta el final. Eso significa que no importa las situaciones que estés pasando en tu vida, estás siempre seguro de tu salvación. ¿En qué se basa esta seguridad? ¿Cómo podemos tener la seguridad?
Antes de sentar las bases, algunas de las cuales ya hemos abordado en temas anteriores, vamos a ver brevemente la historia de la tan controversial llamada doctrina de la perseverancia de los santos. Y acuérdese, nosotros no creemos en el santo siempre santo, evolución de la doctrina de la preservación divina. Vamos a ver un poquito de historia, no mucho. ¿Cómo empieza? Primero, ¿quién se cayó ahí atrás? Nadie, no. Se oyó como que se cayó algo. Ya se cayó la moto. No, sí. En los primeros años del cristianismo, cuando terminó la era de los apóstoles, se dio una era conocida como de los padres de la iglesia. Y a partir de ese año, hasta más o menos el año 300 después de Cristo, hubo mucha influencia moralista. Lo que se predicaba ya era más una predicación moral que una predicación cristiana. Esto, aunado al movimiento monástico. ¿Qué es el movimiento monástico? Que se empezaron a hacer monasterios y monjes que vivieran aislados por completo en ese monasterio, porque la predicación dejó de ser el evangelio y se hablaba más de una moral. Mira, el mundo está en decadencia, mira cómo está el imperio, mira cómo está esta situación, tiene que haber un cambio moral. Era la predicación en ese entonces. Si a eso le sumas el movimiento de los monjes en los monasterios, que ponían un gran énfasis en vivir en austeridad, mientras menos cosas tengas, mientras tus zapatos más rotos estén, mientras comas más pobremente, estás más cerca de Dios, decían ellos. Esto hizo propicio la idea, o hizo que se desembocara en lo que conocimos nosotros y ya estudiamos como pelagianismo. Siempre sale grabado ese todo del maíz. Si escucha usted las predicaciones, yo creo que muchos han de decir, ¿por qué sale eso de los que escuchan luego de otros lados? ¿Por qué siempre invitan al de atole de maíz? No los invitamos. Al principio de la era cristiana, los primeros 300 años, hasta los primeros 400 años más o menos, la perseverancia de los santos se perdió. Esta doctrina, no crean que ha llegado hasta nuestros días íntegra. Lo que más se predicaba al principio era el pelagianismo. Había moralismo por un lado, los monasterios por el otro. De hecho, Pelagio era un monje británico, y en esta doctrina le decían que la salvación se puede perder. Obviamente nosotros sabemos que no es así, por eso es la evolución de la doctrina de la reservación. Después de ese tiempo surgió un monje por ahí del año 500 después de Cristo, llamado Agustín de Hipona, a quien correctamente le llamaron el doctor de la gracia. Él restableció la doctrina de la predestinación y la perseverancia final de los santos, pero tuvo grandes equivocaciones en su doctrina, porque él decía que la justificación la podías perder por pecados mortales, pero al mismo tiempo sostenía que los elegidos podían volver a ser restablecidos a la gracia y por consecuencia volver a ser perseverados hasta el final. El agustinismo. ¿Qué enseñaba el agustinismo? Que se pierde y se vuelve a ganar. Ojo, a diferencia del arrinianismo, no era como la margarita, la perdí, la gané, la perdí, la gané, soy salvo, me perdí, soy salvo, me perdí, sino que Agustín decía, tú puedes cometer a lo mejor un pecado mortal en tu vida, eso te hace caer de la justificación, pero Dios te vuelve a adoptar y te vuelve a poner en tu estado original. Obviamente nosotros sabemos también que no es correcta la situación.
esta idea se extendió durante muchos años en la ICAR, que es el catolicismo romano. El catolicismo romano niega rotundamente la perseverancia final de los santos. ¿Por qué? Porque tomaron escritos aislados de Agustín y dicen que la justificación la pierdes por pecados mortales, aunque de hecho ellos no aseguran que la justificación es total de los santos. Por ello, según ellos, la salvación y su preservación debe de ser merecida y conservada. En otras palabras, la salvación se gana y se pierde por dos medios: los sacramentos y las buenas obras. En el catolicismo romano te dicen que la salvación se gana por medio de las buenas obras y de los sacramentos, pero también la puedes perder si tú no sigues haciendo buenas obras y si no tomas los sacramentos. Pero si vuelves a hacer buenas obras y nuevamente regresas a los sacramentos, entonces puedes nuevamente volver a ganar tu salvación. De ahí brincamos muchos años adelante con los reformadores del siglo XVI. La Reforma volvió a establecer la doctrina bíblica de la seguridad divina de los creyentes. Sin embargo, Lutero y los luteranos por extensión hacían énfasis en la fe del creyente como soporte de la justificación. Hacían depender la perseverancia de los santos de la fortaleza de tu propia fe. De ese modo, la justificación y la salvación por consecuencia se podía perder por un pecado. En los reformadores se dieron dos corrientes: el luteranismo, que decía la salvación es en fe, por lo tanto se pierde con apostasía. Y la apostasía o los apóstatas nunca fueron salvos. Salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice la Escritura. Y antes de que se me olvide, por eso le decía de la cadena de oro de nuestra salvación. ¿Quedó peor? Entonces lo hago más para el medio aquí. Vamos a apurarle ya antes de que empiece a llover. ¿Qué pasa aquí en el agustinismo? Y hay que ser condescendientes con Agustín de Hipona. Él vivió en el año 500 después de Cristo. Nosotros estamos en el año 2000. O sea, tenemos 1500 años más de doctrina acumulada. Si Agustín hubiera entendido lo que entendían los reformadores, que es la cadena de oro, se hubiera dado cuenta que la justificación se puede perder. No. Pero Agustín no entendía ese concepto de que cada eslabón va firmemente anclado al eslabón anterior y posterior. Agustín por eso decía, bueno, sí, Dios elige a algunos y los predestina y los va a perseverar hasta el final, pero a lo mejor en ese tiempo hace un pecado mortal, pierde su justificación, pero se arrepiente y regresa nuevamente a su justificación. Nosotros sabemos que a lo mejor en la cadena de oro de la salvación, a lo mejor en nuestro eslabón, en uno de nuestros eslabones, podemos holgarlo mucho. Decía Charles Spurgeon que un escogido, un elegido de Dios puede caer hasta en pecado mortal, pero nunca caer de la gracia, y Dios se encarga de restaurarlo. Entonces podemos en nuestra cadena de nuestra salvación caer muy abajo, pero Dios jamás ha dejado de tenernos en su mano de gracia. No así, por ejemplo, Agustín, que decía que ya te perdiste y hasta ahí. La Reforma, regresando a este otro punto, tuvo dos grandes vertientes. La primera fueron los luteranos, que hacían énfasis en la fe. La fe, tú eres salvo por fe. Lutero era el hombre de fe sola. Pero hicieron tanto énfasis en la fe que decían, si un hombre apostata, pierde su fe. Y si pierde su fe, pierde su salvación. Calvino, por su parte,
Nosotros, acuérdense, ¿a cuál ¿cómo se dice? Adherimos, el calvinismo, nos adherimos al calvinismo. Calvino, por su parte, entendió perfectamente la justificación. Nosotros somos justificados por medio de ¿qué? De la fe, pero somos justificados por gracia, por medio de la fe. Entonces la fe únicamente es la mano estirada recibiendo el regalo de la salvación que no merecíamos. Así ya nuestra salvación no depende de mi fe, sino de la gracia de Dios. Y el calvinismo termina en la seguridad del creyente. Acuérdese, nuestra salvación no descansa en nuestra fe, descansa en la gracia de Dios, en que Dios es bueno. Calvino tenía un concepto correcto de justificación no por fe, sino por gracia, por medio de la fe. Mantuvo el concepto bíblico de preservación divina del creyente, basado no en la fe cambiante del creyente que va y viene, sino en la inmutable elección divina. Años después de Calvino, llegó un hombre llamado Jacobo Arminio. Jacobo Arminio se sintió muy confundido por varios pasajes en la Escritura que ya vimos y que también vamos a volver a retomar. Y él afirmó, aunque él no se atrevía a negar que un verdadero creyente perdía su salvación, al mismo tiempo encontraba textos que le daban la impresión contraria. Vaya, Jacobo Arminio decía, no sé si se pierde. Él no fue el que dijo que la salvación se perdía, pero sus seguidores, sus discípulos, sí se atrevieron a dar el siguiente paso. Y ellos decían que la salvación estaba basada en el libre albedrío. Y por lo tanto, se puede perder. Aquí es triste, no feliz. Que no es una verdad. Jacobo Arminio tenía muchas confusiones en varios pasajes de la Escritura. Él nunca dijo que la salvación se perdía. Él decía, veo pasajes que me dicen que la salvación es segura, veo pasajes que me dicen que la salvación se pierde, ya no sé qué creer. Igual, si él estuviera 400 años después, porque él vivió por ahí casi del año 1600, se daría cuenta que una correcta exegesis, una correcta hermenéutica es: los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Tenemos pasajes muy claros, ahorita vamos a ver 5 pasajes muy claros acerca de la seguridad de la salvación. Entonces, los pasajes que parece que dicen otra cosa, se interpretan a la luz de esos pasajes. Pero sus seguidores sí decían que la salvación estaba fundada en el libre albedrío. Así que tú podías decidir permanecer y creer en el Evangelio o irte. Y el último, aquí ya no ocupo, me regreso aquí al final. ¿Dónde quedó? Este va hasta allá, El Sínodo de Dort, en 1609. El Sínodo de Dort se dio porque se dio el cisma de los arminianos, reafirmó la posición calvinista, y lo que ellos hicieron fue sistematizar o elaborar correctamente la seguridad del creyente. ¿Qué dice el Sínodo de Dort? Dice que a pesar de que los creyentes somos pecadores, Dios, que es rico en misericordia, conforme a su inmutable propósito y plan de salvación, no retira totalmente de su pueblo al Espíritu Santo, aunque tengas graves caídas.
ni tampoco permite que su pueblo vaya tan lejos como para perder la gracia de la adopción y caer del estado de justificación. Fue así, y a partir de ahí ya las demás confesiones de fe se han adherido al sínodo de Dort. Nosotros no venimos directamente de ahí, pero vaya, si nos adherimos a la confesión o a la seguridad de los creyentes que se terminó en el sínodo de Dort. ¿Qué dice la Escritura al respecto? El Nuevo Testamento nos da muchas pruebas de que Dios no abandona a los suyos. Juan 10, 27 al 29. Creo que hoy vamos a acabar muy rápido porque ya el agua nos está alcanzando. Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las quitará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí vemos que son las ovejas de Cristo las que están firmemente en las manos del Padre y de Jesucristo, y que nada ni nadie las puede quitar de ahí. Romanos 8:35. En adelante. Romanos 8:35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, y ahí subraye, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué subrayamos la parte que dice el amor de Dios? Porque Romanos 8:35 nos dice que nuestra salvación no depende de mi amor por Dios, sino del amor de Dios por mí. Hace varios meses, años ya, vimos en los atributos de Dios la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa? Que Dios nunca cambia, que su fidelidad, su amor, su santidad, su justicia siempre es la misma. No así nosotros. A veces amo a Dios, a veces me levanto sin ganas de venir, otro día retomo mi relación con Dios, y el cristiano así es muchas veces. Si nuestra fidelidad y nuestro amor por Dios dieran la salvación, entonces sí estaríamos en problemas, pero nuestra salvación depende del amor de Dios por nosotros, no de nuestro amor por Él. Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables, del griego anateletos, que significan no se pueden regresar, son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nunca va a retirar el don de su gracia a aquellos que ha elegido. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, con este terminamos ya, porque ahora sí ya creo que ya no sé. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿cuál buena obra? Del nuevo nacimiento de tu salvación, la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo regrese. El apóstol Pablo expresa su confianza y seguridad en que Dios va a terminar la obra que inició en nosotros. Vamos a orar ya. Ya es difícil continuar así. Al menos nos dio tiempo de orar hace rato. Sinceramente estuvo mejor. Estuvo muy bueno hace rato. Gracias a Dios porque inspiró en sus corazones
de la gran mayoría orar en voz alta. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios.